les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38. Hechos, capítulo 8, versículos 35 al 38. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hemos estado hablando y cubriendo todo lo que tiene que ver con las doctrinas secundarias. Hemos hablado acerca de lo que es la iglesia, hemos hablado acerca del gobierno de la iglesia, su organización eclesiástica, pero también hemos estado tocando un tema muy importante, que es el bautismo. Estamos mirando el bautismo, el método y los sujetos del mismo. Esta es la tercera parte de esta enseñanza. Bautismo. Y hemos dicho que el bautismo no es un sacramento, no es algo que Dios nos ha dado para impartir salvación al hombre. El bautismo sencillamente es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que creen en Él. Por eso en Mateo 28, versículo 19, el Señor Jesús manda a sus discípulos que vayan a todas las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Bautizándolos. O sea que algo que prosigue al discipulado es una persona que es discípulo debe bautizarse. El bautismo, hemos dicho que significa hundir y sumergir. Eso es lo que significa la palabra bautismo, es la palabra baptizó en el griego. Y por eso nosotros sabemos que el bautismo es por inmersión, no por aspersión, porque el mismo concepto de bautismo significa sumergir. Es decir, cuando una persona se bautiza, debe sumergirse en las aguas bautismales, simbolizando, ya lo hemos aprendido, que muere a una vida pecaminosa para luego salir de las aguas, simbolizando que resucita una vida nueva. Todo esto lo explica Romanos 6 del 3 al 5, ya lo leímos. Entonces es algo que todo creyente debe hacer una vez que se convierte de corazón al Señor. Muchas personas dicen: yo no quiero ser bautizado, yo realmente no quiero comprometerme. ¿No ha escuchado usted personas así en la iglesia? Que no quieren bautizarse porque no quieren comprometerse. Estas personas están en desobediencia. ¿Por qué? Porque el bautismo es una ordenanza, es un mandato, es un mandamiento de Dios. Y es importante, porque cuando nos bautizamos estamos nosotros evidenciando públicamente que creemos en el Señor, que hemos muerto a una vida vieja para luego vivir una vida nueva en el Señor. Es una evidencia pública de lo que ya ocurrió espiritualmente. ¿Qué ocurrió espiritualmente en cada uno de nosotros?
La Biblia nos enseña en Efesios 2:1 que antes nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, ¿cierto? Estábamos sin ninguna esperanza, pero llega el Señor Jesús, muere por nosotros, y ahora cuando creemos en el Señor, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, nosotros por la fe en Él somos justificados, nacemos de nuevo. Es decir, antes estábamos muertos, pero ahora resucitamos. Y eso es algo que ya ocurrió espiritualmente y que simboliza el bautismo en agua, que simplemente es una representación de lo que ya ocurrió, repito, espiritualmente. Dijimos también que cuando uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Trinidad participa en la salvación del hombre. Lo explicábamos la vez pasada. El Padre elige para salvación, el Hijo salva y el Espíritu Santo nos santifica para luego un día glorificarnos. Y eso es lo que también se simboliza en el bautismo. Morimos, ¿cierto? Pero un día vamos a resucitar, físicamente hablando, a una vida en la eternidad con el Señor. Ya espiritualmente esa experiencia se dio, pero la promesa es que eso se va a dar, gloria a Dios, eso se va a dar físicamente. Entonces nosotros como creyentes, sabiendo esto, sabemos que ya no podemos seguir nosotros en pecado, porque la Biblia nos enseña en 1 de Juan capítulo 5 que el que practica el pecado es del diablo. Todos nosotros hemos sido llamados de la esclavitud del pecado, de esa vida muerta donde estábamos separados de Dios, y nos llama el Señor a una vida nueva para que ahora vivamos en obediencia a Él. Dios quiere que vivamos esa vida resucitada, esa vida que solo Él puede darnos, porque es que una persona en Cristo cambia. Es por la vida de Cristo que recibe. Usted antes estaba muerto, pero ahora recibe una vida nueva, para que usted ahora ande en libertad y no en libertinaje. Entonces, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunos que dicen que no, es en el nombre de Jesús, porque toman algunos pasajes del libro de los Hechos para decir que es en el nombre de Jesús, pero no entienden que cuando en el libro de los Hechos se habla del nombre de Jesús, se está hablando que los discípulos bautizaban con la autoridad de Cristo, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo les había mandado. Entonces todos ustedes que están en esta iglesia y que están participando de esta iglesia, deben entender que si verdaderamente han creído en el Señor, deben bautizarse. Un día yo voy a programar bautizo prontamente, todavía no tengo la fecha, pero prontamente voy a programar bautizo para aquellos que no se hayan bautizado. Es importante para que usted dé testimonio público de su fe. También miramos que el bautismo no cambia a nadie. El bautismo no es algo que nos limpia de los pecados, como la religión tradicional nos ha enseñado. El bautismo, hay personas que dicen, no, ahí dejó los pecados en el agua, ¿sí? Y hay algunas iglesias aún que dicen ser cristianas que exigen que las personas sean bautizadas en agua para que sean salvas, y creen que el bautismo es para salvación, y el bautismo no es para salvación. El bautismo
es simplemente una ordenanza, no es para salvación. La salvación es solamente por la gracia de Dios por medio de la fe. Si decimos que una persona tiene que ser bautizada para salvarse, entonces estamos hablando de obras. Entonces la salvación es por obras, y la Biblia no enseña eso. La salvación es por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para que podamos estar en vida nueva. ¿Cuál es la condición o el requisito para ser bautizado? Vamos a leer este pasaje que nos va a dar bastante luz para responder esta pregunta y otras más que nos podemos hacer, porque otra pregunta que puede surgir es: ¿los niños pueden bautizarse? ¿Es correcto bautizar niños? ¿Es correcto? Generalmente nosotros miramos que en la religión tradicional se bautizan los niños, pero a la luz de las Escrituras es correcto. Entonces vamos a mirar en este pasaje si es bíblico. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos 8, 35 al 38 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe iba por el camino cuando ve a un etíope, o sea, un africano, que venía de la fiesta en Jerusalén, iba en su carro leyendo las escrituras. Pero este hombre que leía las escrituras no entendía lo que estaba leyendo. Entonces el Espíritu Santo le habla a Felipe para que se acerque a este hombre y le comparta acerca del evangelio de Cristo y le explique lo que ahí está escrito. Y es cuando aquí dice en el versículo 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, de la escritura que el etíope estaba leyendo, le anunció el evangelio de Jesús, ese evangelio que usted y yo ya hemos recibido. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, y que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos según las escrituras. Ese es el evangelio de Cristo, que manda a que todos se arrepientan y crean en el Señor. Ese es el mensaje. Y Felipe le anuncia este mensaje y dice el versículo 36: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Este hombre acaba de recibir el evangelio de Cristo, y este hombre parece que creyó, por lo que dice más adelante, porque aquí dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, que el etíope creyó al evangelio de Cristo, creyó en este mensaje, y en ese momento que el etíope creyó, nació de nuevo, fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 12, 13 y 14. ¿No sabéis que nosotros hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, en el cuerpo, es decir, en Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? En el momento en que nosotros creímos en el evangelio de Cristo, en ese momento somos nosotros bautizados por el Espíritu, somos sellados, Efesios 1, 13 y 14, por haber creído en el mensaje de salvación. Y eso ocurrió espiritualmente en ese momento en Felipe, en el eunuco, perdón. Y le pregunta el eunuco a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y miren lo que le contesta Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces tenemos muy claro aquí la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la condición o el requisito para ser bautizado? ¿Cuál es? Díganme ustedes. Creer, que la persona haya creído
en el Evangelio de Cristo. Es decir, que haya creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre creyó y por eso dice aquí en el versículo 38, y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este hombre había creído y fue bautizado. Es decir, toda persona que haya creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que haya creído en el Evangelio de Cristo, puede ser bautizado. Hoy en día miramos en muchas iglesias que complican todo esto y empiezan a hacer un cursillo, empiezan a hacer un tacal de cosas, y que usted tiene que pasar un tiempo de preparación y lo complican tanto. Aquí miramos que lo que usted necesita para ser bautizado en agua es que haya creído en el Señor. Y dos, el eunuco era una persona ya adulta, era una persona que había entendido el Evangelio del Señor. Entonces viene el segundo requisito, que es, no solamente hay que creer, sino que debe uno ya ser una persona adulta que haya entendido bien el mensaje de salvación. Un niño, por ejemplo, este pequeñito, no es que el nombre Jim Darwin, qué hermoso nombre, muy poco común, que digamos, vamos a bautizar a Jim Darwin. El niño no puede o no tiene la capacidad todavía de entender el mensaje de Jesucristo para que lo crea. ¿Cómo podemos bautizar al niño? Cuando la condición para ser bautizado es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer en el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos bautizar a un niño? Los católicos lo hacen. Le echan agüita. Primero, le echan agüita en la cabeza. Primer error. Si la palabra bautizo significa sumergirse, ¿por qué le están echando agüita en la cabeza? No lo están bautizando, porque la palabra bautismo, repito, significa sumergirse. Primer error. Segundo, un niño no tiene la capacidad de entender el Evangelio de Cristo. Entonces, el pedobautismo, eso se llama pedobautismo, no es bíblico. El bautismo de infantes. En la iglesia cristiana generalmente lo que se hace es presentar a los niños al Señor. Se presentan al Señor. Así como Ana presentó a Samuel al Señor en el templo, así como los judíos a los 8 días de nacido el niño lo iban y lo presentaban al templo y lo circuncidaban como señal del antiguo pacto. Eso se puede hacer, presentar a los niños, comprometiéndose los padres con el Señor, que van a cuidar de él y dirigirlos en su vida espiritual. Pero un niño no tiene la capacidad de entender el mensaje de Cristo, por lo tanto no puede creer y tampoco puede ser bautizado. Hay ciertos hermanos nuestros dentro del cristianismo que son los presbiterianos. Es una denominación dentro del protestantismo que hacen parte más que todo de la iglesia reformada, de esa iglesia que viene de la reforma. Ellos practican el pedobautismo y bautizan infantes, pero ellos, a diferencia de la iglesia católica, no creen que el bautismo salva ni limpia de pecado. Esa es la diferencia. Ellos simplemente bautizan a los niños porque toman pasajes de los evangelios y también del Antiguo Testamento, donde a los niños se les llevaba al templo y se les circuncidaba. Entonces ellos dicen y hacen una mala interpretación de la palabra cuando ellos toman lo que hacían los judíos con los niños
y los circuncidaban. Ahora dicen ellos que bueno, en la iglesia ya no se circuncida porque ya hemos sido circuncidados en el corazón por el Espíritu Santo, pero podemos bautizar a los niños, y eso es lo que ellos enseñan. Pero es una mala exégesis, una mala interpretación de la palabra cuando hacemos un paralelismo entre la circuncisión y el bautismo, porque el bautismo no tiene nada que ver con la circuncisión. La circuncisión era simplemente un rito judío que simbolizaba el antiguo pacto, era la señal del antiguo pacto, la circuncisión. Desde Abraham hasta hoy en día los judíos se circuncidan, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con el bautismo. Entonces está muy claro que el bautismo, debe la persona creer, debe ser una persona adulta. Si usted es una persona que ha entendido y ha asimilado el Evangelio de Cristo y lo ha creído, usted se puede bautizar. Usted puede bautizarse. Pero ese bautismo público que hacemos en agua es un compromiso serio, no solamente con el Señor, sino ante toda la gente, en donde usted está diciendo: yo voy a morir a una vieja vida para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Si usted es un cristiano, si usted es un verdadero creyente, un nacido de nuevo, usted no puede seguir con la vida que antes llevaba, en sus pecados, en sus delitos. Usted no puede venir aquí a la iglesia, alzar las manos, poner cara de San Martín de Porres, de Santa Rita de Casia, de Cordero degollado, y andar en pecado. No se puede. Nosotros no podemos engañar al Señor. Nos engañamos a nosotros mismos. Si usted es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, usted no va a practicar el pecado. Los cristianos pecan, sí, claro, somos pecadores, pero perdonados ya. Cometemos errores, estamos en esa lucha. Pero si usted es un verdadero cristiano, usted se va a apartar del pecado y no va a seguir en el pecado. Se va a arrepentir tarde o temprano, y si no lo hace a las buenas, a las malas, el Señor lo hace, porque ¿sabe lo que hace el Señor cuando nos toma por hijo? Dice que Él al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Una vez que somos sus hijos, que hemos nacido de nuevo, hermanos, no nos escapamos del Señor. Y lo que el Señor quiere es que vivamos una vida en Él, apartándonos cada día más y más del pecado, santificándonos. Mire, estamos en los tiempos en donde el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, que el que es santo, el que es verdadero hijo de Dios, ese se va a santificar más y más, porque Jesucristo viene pronto por su iglesia. Pero el que es inmundo, el que no es de Dios, ese se va a hundir cada día más en su inmundicia, va a seguir su vida antigua. Y la iglesia está llena de personas que no son salvas, de personas religiosas, de simples asistentes. Pero Dios quiere que seamos genuinos, cristianos verdaderos, que realmente estemos viviendo una vida resucitada. Y si usted ha creído en Jesucristo, usted es una nueva criatura, y usted, si peca, va a contristar al Espíritu Santo de Dios, y usted tarde o temprano se va a apartar del Señor y va a buscar la santidad. Pero si usted no es salvo, si usted no es todavía una persona regenerada, usted va a seguir en sus pecados, va a seguir en su vida vana. Pero Dios no quiere eso. Si tú sigues en tu vida vana, si tú sigues en pecado, el Señor te manda que te arrepientas, ya que creas en Jesucristo el Señor, para que así nazcas de nuevo y vivas una vida nueva, y así tú puedas bautizarte en agua, dar testimonio público.
Si usted tiene esa certeza en su corazón, que ha creído en el Señor, usted se va a bautizar. Prontamente vamos a hacer los bautizos. Ya yo les anunciaré. Es algo muy bonito, algo muy especial. Y por eso yo he estado tocando este tema, he querido profundizar bastante para que usted entienda lo importante de esto, porque es un mandato del Señor, es una ordenanza para todo discípulo. ¿Cómo sabemos quién es un discípulo? Porque sigue a Cristo, porque obedece a Cristo. Y si Cristo mandó que nos bauticemos una vez que creamos en Él, debemos hacerlo. Ahora bien, mire, hermanos, no todo el que se bautiza es salvo. No todo el que se bautiza es salvo. Estoy hablando del bautismo en agua. En Hechos 8, del 13 al 15, tenemos el ejemplo de Simón el mago, que supuestamente había creído, pero luego le ofrece dinero a los apóstoles para que le dieran el Espíritu Santo, ese poder que ellos tenían. ¿Y qué le dice Pedro, uno de los apóstoles? Perezca tú con tu dinero, porque has creído que el don de Dios se puede comprar con dinero. Este hombre realmente no era salvo, pero había ya sido bautizado. El sinvergüenza se había bautizado y todo, y siguió a los apóstoles, pero después empezó a ofrecerles dinero. Alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios no hace eso. Estaba ofreciéndole dinero a los apóstoles para que los apóstoles le dieran el poder que ellos tenían, el Espíritu Santo, porque el mago miraba que cuando él imponía las manos sobre las personas, cuando los apóstoles hacían esto, el Espíritu Santo venía sobre las personas y eran bautizados en el Espíritu Santo. Con el mago, Simón el mago dijo: este poder lo quiero yo para mí. Era un hombre ambicioso, era un hombre codicioso, era un hombre que buscaba no la gloria de Dios, sino su propia gloria. Entonces era un hombre que se bautizó, pero no era salvo. Pero tenemos también el otro caso, que no todo el que se salva fue bautizado. En Lucas 23, del 42 al 43, tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan ustedes del ladrón en la cruz? Este hombre no se bautizó, pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Una vez que este hombre creyó y confesó que Cristo es el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no le dio tiempo ni de bautizarse ni de nada. Sí, van a haber muchas personas que no van a poder bautizarse en agua, pero son salvas, porque lo que salva no es el bautismo, lo que salva es la fe en Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor, tú recibes por gracia la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, todos nosotros estamos llamados a vivir una vida transformada, resucitada, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Según la Biblia, estamos viviendo los últimos tiempos. Hermanos, mire a su alrededor, mire todo lo que está pasando. Es terrible, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que no temamos. Es tiempo de afirmar nuestros lomos, de prepararnos cada día más, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Todo esto del coronavirus, esto que ha pasado aquí en Colombia con respecto a la reforma tributaria, todo esto el Señor lo ha permitido, porque el mundo tiene que ser quebrantado. El mundo tiene que ser quebrantado para los que han de ser salvos
en esta última generación sean salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y este mundo se le viene un juicio, porque en este mundo hay pecado, hay injusticia. ¿Por qué no hay paz en este mundo? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué hay tantas manifestaciones, personas acribilladas? ¿Por qué hay tanta muerte, destrucción? Díganme ustedes. Por la injusticia. Mientras no haya justicia, no habrá paz. Y es imposible que un hombre aquí en la tierra que esté en la presidencia o como gobernador o como alcalde haga justicia, porque en el hombre no hay salvación. El hombre es injusto, el hombre es pecador, siempre va a haber pecado y por tanto va a haber injusticia, y la injusticia va a traer guerras, va a traer dificultades, y nosotros estamos en medio de este mundo como la luz y la sal de esta tierra. ¿Y qué tenemos que hacer en estos momentos como iglesia? Orar. Señor, tenga misericordia. Tantas personas, tantas cosas que están pasando, ¿cierto? Esto tiene que pasar, pero que el Señor tenga misericordia de mucha gente. ¿No ha visto usted las noticias? Qué duro, ¿no? Terrible. Y la situación económica del país. Cada uno de ustedes tiene sus batallas, cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas. ¿Amén? Pero el Señor nos ha prometido en Mateo 28, versículo 20, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No teman, que el Señor está con nosotros en medio de esta aflicción, en medio de este sufrimiento que el mundo está pasando y que estamos pasando como personas en nuestras familias, que tenemos problemas. No teman, no tenga miedo, confíe en el Señor. Este es tiempo de comprometerse más con el Señor, de santificarnos más, de obedecerle, de buscarle más. Este no es tiempo para andar uno distraído allá haciendo lo que uno quiere, no. Acuérdese que Dios nos llamó a ser un pueblo santo, un pueblo apartado, que busca hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Usted, si es un verdadero hijo, si es un verdadero discípulo, si ha nacido de nuevo, usted va a buscar hacer la voluntad del Señor y se va a santificar más y se va a preparar cada día más para su novio que viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos. Por eso este tema del bautismo, mire, este tema del bautismo es tan importante, porque ahí miramos nosotros todo el proceso que ocurre en nuestras vidas desde el momento de la conversión. Estábamos muertos, sepultados en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos resucita a una vida nueva. Pero esa vida nueva es para que andemos obedeciendo su palabra, para que andemos en santidad, para que andemos como Él quiere que caminemos, hermano. Ya no son tus proyectos, ya no es tu vida, ya no es tu voluntad, ahora es la voluntad del Señor. Estamos llamados a hacer su voluntad, estamos llamados a vivir para su gloria, estamos llamados para obedecer su palabra, si realmente le amamos. Preparémonos cada día más, oremos mucho, mucho. Yo les digo, como iglesia, oremos mucho unos por otros, en primer lugar, unos por otros, como iglesia. Oremos mucho por Colombia, por los gobernantes,
Usted puede decir que son malos, sí, puede, sí. ¿Hay algún hombre bueno? Mano, hasta cuando venga Cristo, esto no se va a arreglar. Olvídese que va a ser un hombre el que va a arreglar Colombia o el mundo. Hasta cuando venga Cristo. Pues hay que orar por ellos, por el presidente Duque, por este hombre. Oremos por los gobernantes, por los alcaldes, por esta tierra, por el mundo. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de muchas almas, que obre en los corazones de las personas para que muchos a través de esta situación conozcan al Señor y puedan llegar a los pies de Cristo. Yo ayer me comunicaba con una mujer de Montería a través de las redes sociales. Personas nos escriben consultando, pidiendo consejo, pidiendo ayuda. Y esta mujer tiene un problema grave. Ella me comentaba que en 2 años y medio no había podido dormir. 2 años y medio sin pegar el ojo. Una persona en lo natural se muere, ¿cierto? Se muere. ¿Quién puede aguantar 2 años y medio? No, a los 3 días, 4 días ya está, el sistema nervioso se altera y usted queda en ceros. Pero esta mujer, bajo una influencia espiritual demoníaca, tiene esta experiencia. Y mire, ¿qué pasó ayer? Ella asistía a una iglesia cristiana. Y yo le pregunté, bueno, ¿tú conoces el Evangelio de Cristo? ¿Tú has escuchado? Y ella me decía, no, pues más o menos, no tenía muy claro. Y entonces yo le empiezo a predicar, a compartir. Le prediqué la ley primero que todo, haciéndola ver como una mujer pecadora que merece morir. Y luego le presenté el Evangelio de Cristo. Esta mujer recibe al Señor de todo corazón, hizo una oración conmigo, se quebrantó ahí, oró. Yo sé que ella nació de nuevo. Una mujer viviendo su calvario ahí con su familia. La única esperanza, el Señor. Asimismo, la única esperanza que tiene este mundo es cuando venga el Señor a reinar. Mientras no sea Cristo el que reine en tu vida está destinada a la destrucción. Este mundo, como no ha querido recibir al Señor, ha rechazado la luz, a este mundo le va a venir destrucción. Pero la promesa es que el Señor va a venir por nosotros. Primero nos va a llevar, luego venimos con el Señor para instaurar el reino de Cristo, que es el que va a arreglar todo esto, hermano. Pero mientras tanto tenemos que orar y clamar, llevar el Evangelio de Cristo como le cuento con esta mujer, llevar personas así necesitadas, hermanos. Porque la gente está ahorita buscando, créanme. Ahorita que estamos trabajando en algunos lugares aquí en Neiva evangelizando, me he dado cuenta, la gente está más sensible, más preparada en su corazón. Pongámonos manos a la obra y comencemos a compartir el Señor, a traer gente a la iglesia. Ya no se centre tanto en sus problemas, deje que eso el Señor se encarga de ellos. El Señor se va a encargar de sus problemas. Ocúpese de las cosas del reino de Dios, que lo demás va a venir por añadidura. No se centre en sus problemas, mira hacia afuera y vea quién puede ayudarme en estos tiempos, para que crean en el Señor Jesucristo y pueda ser bautizado, como este etíope, que creyó y fue bautizado ahí en las aguas. Qué bonito, ¿cierto? Esa es la obra que tenemos que hacer, hermanos.
cada uno de nosotros. ¿Quién le puede bautizar? Con esto termino. ¿Quiénes son los que pueden bautizar en una iglesia? ¿Debe ser el pastor necesariamente? ¿Qué dicen ustedes? ¿O un ministro ordenado? ¿Quién debe bautizar a los creyentes? Es un llamado para toda la iglesia. Mateo 28, versículo 19 y 20. El mandato no fue solamente a los apóstoles y a los pastores, no, a toda la iglesia. La iglesia está llamada a bautizar. Felipe, ¿quién era? Felipe era un diácono, según Hechos 6:5. Era un simple diácono, pero lleno del Espíritu Santo. Ahí está el punto. Era un hombre lleno, era un hombre nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos son los que están cerca del pastor, sirviendo en la parte administrativa en la iglesia. Son los ayudantes, son los servidores. Es decir, toda la iglesia está llamado a servir al Señor. Ustedes están llamados a ser diáconos. Si usted es una persona nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo, usted puede bautizar a otro creyente. Si usted se encuentra por ahí a uno que creyó, que usted le compartió y quiere ser bautizado, y usted tiene ahí una alberca en su casa, métalo en la alberca, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo puede hacer. Si usted es un verdadero creyente, consagrado, lleno del Señor. Amén. Hagamos la obra, hermanos. Multipliquémonos. No nos quedemos ahí esperando que Dios solucione nuestros problemitas. No, salgan, mire hacia afuera y ve a quién puede ayudar, a quién puede llevar este mensaje, porque hay mucha gente que no lo necesita. Amén. Vamos a orar, vamos a colocarnos de pie. Gracias, Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Hoy te invito a que cierres tus ojos. Vamos a entrar a un momento de ministración, pero antes, los que hayan preparado su ofrenda, tómenla en su mano derecha y díganle: Señor, gracias por haberme llamado, gracias por haberme escogido, gracias, Señor, por esa salvación tan grande, por todo lo que he recibido de ti. Gracias, Padre, porque he recibido al Espíritu Santo de Dios, siendo bautizado por ti. Gracias, Señor, por todo lo que he recibido de tu mano, y de lo que he recibido de ti hoy te doy, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Recibe mi ofrenda, dile al Señor. Recíbela con olor fragante, porque lo hago por amor y agradecimiento a ti. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden depositar. Señor, te adoramos. Levante sus manos al Señor. Hoy quiero que adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Que exaltemos a una sola voz su nombre. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. No hay nadie como Él. Él es el creador de todo lo que hay. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como Él? Dice el Señor en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh Señor, hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy nos humillamos, invocando tu nombre, orando a ti, Señor, buscando tu rostro.
dejando nuestros malos caminos. Hoy el Señor nos manda a que dejemos nuestros malos caminos, a que dejemos de hacer lo malo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor en esta noche y búscale de todo corazón. Dile: Señor, aquí estoy desnudo delante de ti. Yo no puedo esconder nada delante de tus ojos. Tú lo sabes todo, Señor. Te pido que me perdones por mis desobediencias, por mis rebeldías, porque he hecho lo malo a tus ojos, lo que tú condenas, Señor. Te he desobedecido, me he descuidado en mi relación contigo. Oh Señor, he dejado de orar, de leer tu palabra. Perdóname, dígale al Señor: perdóname porque he sido rebelde de corazón. Pero hoy me humillo delante de ti, como dice tu palabra, invocando tu nombre, orándote, buscando tu rostro. Entonces yo sabré que tú oirás desde los cielos y perdonarás mis pecados, Señor. El Señor quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia humillada, una iglesia que busca hacer la voluntad de su Dios, de su Señor, de su Salvador. Estamos llamados a eso. Hoy nos humillamos pidiendo, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias. Te pedimos por esta iglesia, Señor. Guárdanos, protégenos en estos tiempos tan duros y amenazadores, Señor. Oro por mis hermanos, por cada uno de ellos, oh Señor, que están en dificultades, en problemas económicos, familiares, matrimoniales, de enfermedad y en toda clase de crisis. Señor, te pido por ellos, por sus familias. Escucha la oración de ellos, oh amado Rey. Fortalece sus vidas, que ellos no se cansen hasta desmayar. Fortalécelos, oh Señor. Dile al Señor: fortaléceme, fortalece mi vida, fortalece mi corazón, para yo poder seguir firme delante de ti. Y una vez que pase el día malo, seguir en pie, firme delante de ti. Fortaléceme. Dile al Señor: levanta tus manos y dile: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Más Espíritu Santo. Toca a tus hijos, redarguye sus corazones, hazles ver, Señor, su propio pecado, que ellos puedan corregir lo malo y puedan estar humillados siempre delante de ti, buscándote con un corazón sincero. Toca, Espíritu Santo, fortalece a tu iglesia, a esta iglesia, Palabra de Vida. Toca, Señor, a cada uno de tus hijos. Oro por sus familias, por sus padres, por sus hermanos, por sus familiares, Señor. Te pido por esta ciudad de Neiva. Señor, ten misericordia de esta tierra, amado Rey. Ten misericordia de las almas que están agobiadas en estos momentos, que ellos puedan conocerte a ti también, Señor. Te pido por el Huila, por todo el departamento del Huila, Señor, por cada uno de los municipios que hacen parte de este departamento, Señor. Por toda Colombia, amado Señor. Sana esta tierra, Padre. Ten misericordia de este país. Y perdónanos porque no hemos sido ese carbón encendido para encender a otros. Pero hoy, Señor, nos humillamos y clamamos por Colombia. Te pido, Señor, por los gobernantes, por el presidente de la República. Te pido por el presidente de la República, Señor, coloca de tu temor en él.
Dale sabiduría, inteligencia al presidente Iván Duque, para que él pueda hacer lo que es correcto para Colombia en medio de este caos. Te pido, Señor, por todo su gabinete, por cada uno de los gobernadores, por cada uno de los alcaldes en cada localidad, Señor, por el gobernador de Huila, por el alcalde de Neiva, Señor, dale sabiduría. Y oramos por los reyes, por los gobernantes, por todos aquellos que están en eminencia, y los bendecimos, Señor. Te pido también que derrames de tu gracia sobre esta tierra, gracia sobre gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor. Derrama más y más de tu gracia para que muchos, a través de esta situación que atraviesa Colombia, puedan conocerte a ti, Señor, y puedan abrir su corazón a ti y creer a tu evangelio, al evangelio de Cristo. Ten misericordia de muchas familias, de muchos hombres, mujeres, jóvenes, niños. Oh Señor, reprende toda obra del enemigo, de muerte, de destrucción. Oh amado Rey, ten misericordia de esta tierra. Hoy nos humillamos y te pedimos que tengas misericordia de esta tierra, de nosotros, de tu iglesia, en medio de este mundo tan turbulento, Señor. Que tu gracia y tu favor esté sobre nosotros, tu iglesia, Señor, y que cada día podamos seguir adelante hacia la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.